Cordial saludo para todos y todas. Mi nombre es Santiago Mejía Osorio. Yo los estaré acompañando en este apartado del módulo 4, módulo denominado Análisis de la exposición, en lo referente a los métodos de medición y tipos de exposición. Entonces, como objetivos de esta presentación está comprender los métodos utilizados para medir la calidad del aire. Vamos a darnos cuenta que hay diversos tipos de equipos también para diversos tipos de situaciones, entonces es muy importante conocer cuáles son los equipos necesarios dependiendo de lo que yo quiera analizar. Ya más adelante vamos a mirar en detalle cada uno de ellos para comprender mejor que no es simplemente el medir, también es entender para qué quiero medir. Por otro lado está relacionar los tipos de exposición, tanto exposición de corto como de largo plazo, con sus efectos en la salud. Y por último, resaltar la importancia de estas mediciones para la prevención y gestión de riesgos. Entonces, para iniciar y conocer estos métodos de medición y los tipos de exposición, es importante inicialmente hacernos la pregunta de si el aire es una matriz ambiental que no vemos y podemos sentir en la mayoría de ocasiones. ¿Cómo creen ustedes que se puede medir? ¿Cómo creen que se puede medir? Pensemos un rato en esto, porque es muy claro, creería yo, para todos cuando pensamos en la matriz agua, cuando pensamos en la matriz suelo, como lo vemos acá, cómo tomar una muestra para poder analizar e identificar si hay posibles contaminantes en esta. Pero en el tema de la matriz aire puede llegar a ser un poco más complejo. Entonces es importante inicialmente definir qué es un muestreo, que en este caso son las técnicas apropiadas para obtener una muestra representativa de aire posiblemente contaminado para una evaluación posterior o análisis de la cantidad de contaminante presente. Entonces, lo que hacemos y lo que hacen los equipos es capturar una muestra de aire y por medio de un medio de retención, en unos casos es un filtro, como lo vemos acá, en otros puede ser un reactivo, lo que hace es capturar el contaminante de interés. Para poder entender bien este principio de operación de los equipos, es importante que volvamos a retomar la definición de lo que es una concentración de contaminante. Matemáticamente, qué representa y qué variables necesitamos para poderla hallar. Entonces, cuando hacemos un monitoreo de calidad del aire, debemos tener muy claro que la concentración está dada por una masa sobre un volumen, en este caso un volumen de aire. Entonces tenemos que entender el cómo estamos calculando cada una de estas variables. La masa, como ya les indiqué, tenemos un medio de retención por el cual pasa la muestra de aire y queda retenido los contaminantes, en este caso material particulado, pero también puede ser el medio de retención un reactivo donde quedan atrapados los gases contaminantes. Pero el volumen, por otro lado, se captura por medio de un caudal de muestreo. Entonces, como les indicaba, el equipo constantemente está tomando aire, pasándolo por el medio de retención y por eso siempre se calcula un caudal de muestreo y con este encontramos ese volumen colectado, pero siempre acompañado de otras variables ambientales importantes como son la temperatura, la presión, la humedad, porque de esto también depende ese valor de concentración. Sabemos que un volumen puede cambiar dependiendo la presión, dependiendo la temperatura, entonces todo esto va a estar relacionado con el valor final de concentraciones. Son detalles que debemos siempre tener presente. Entonces, iniciando con los equipos de monitoreo. Tenemos equipos de monitoreos individuales. Estos nos sirven para medir la exposición de una persona, sea un ambiente de trabajo, sea una situación particular. Entonces, estos simulan lo que nosotros como personas respiramos y lo que inhalamos en algún momento en una situación específica. Entonces, acá abajo, en la parte inferior izquierda, vemos un equipo automático que es un sensor que ubicamos en un lugar de trabajo o en un ambiente en particular y él nos da cómo está la condición de la calidad del aire a esa pequeña escala, ¿cierto? A nivel personal. Y acá en el centro vemos lo que denominamos un tren de muestreo personal que tiene una bomba que succiona constantemente ese aire y tiene un filtro, el medio de retención, pero que también se le puede añadir un separador de partículas dependiendo esos contaminantes que queramos analizar. Si queremos que separen las partículas respirables únicamente, el PM2,5 o el PM10,
Y para estos equipos tenemos unas ventajas y unas limitaciones que es importante abordar. En cuanto a las ventajas, tenemos una precisión personalizada, entonces realmente esto es muy útil a nivel laboral para identificar esa exposición de un trabajador a una actividad específica, pero también está siendo muy importante para que entendamos en esa dinámica de ciudad, cada persona, no solo en su trabajo, sino en su movilización, sino en su vivienda, a qué niveles de exposición puede estar expuesto, porque realmente difiere mucho dependiendo la actividad y que con otro tipo de equipos es muy difícil llegar a ese dato. Entonces, realmente es un equipo muy importante que nos ayuda a eso, a entender las diversas personas en diversas actividades, cuánto es ese nivel de exposición al que constantemente están relacionados. Y en cuanto a limitaciones, son equipos costosos y más porque realmente con un equipo puedo evaluar la exposición de una persona, digamos, al tiempo. Entonces, si quiero hacer un análisis mucho más amplio, donde tenga una muestra más grande con respecto a la población, tendría que utilizar mucho más equipos. Y en cuanto a su cobertura limitada, sabemos que no podemos hacer un análisis más amplio de área, sino que es a pequeña escala. En cuanto a redes de monitoreo con equipos manuales, acá lo importante es que a nivel poblacional tenemos mucha más cantidad de equipos, los vamos a ver, y entre ellos tenemos dos categorías grandes, que son equipos manuales y son equipos automáticos, que es importante marcar bien la diferencia, ya se van a dar cuenta por qué, pero que son los equipos que actualmente tenemos en las diversas estaciones de monitoreo. Entonces, en este caso, los equipos manuales, acá vemos un PM10 o un denominado Highball PM10, que lo que hace es capturar y separar el PM10 dentro de un filtro y para su posterior análisis. Y acá en la izquierda vemos un rack 3 gases. Esto es un equipo que cuenta con un principio de operación muy similar. Lo que hace es que tiene una bomba que todo el tiempo captura aire, la hace pasar por unos medios de retención que cuentan con unos reactivos dependiendo del contaminante gaseoso que queremos capturar. Depende de eso el reactivo y lo que hace es absorberlo, capturarlo para luego hacer un análisis en laboratorio. Entonces, estos equipos tienen unas ventajas que son menos costosos que los equipos automáticos que ya vamos a ver. Se habla también de una simplicidad operativa, son equipos que ya tienen buenos años en el mercado, que su mantenimiento es sencillo, su instalación es sencilla, son equipos mucho más seguros porque no tienen componentes como electrónicamente muy avanzados, entonces esto ayuda bastante. Y en cuanto a esa flexibilidad en el muestreo, por esto mismo son equipos de fácil traslado, que se pueden instalar en condiciones difíciles, pero trae sus limitaciones y es que requiere mayor tiempo y esfuerzo en cuanto al análisis del dato. Estos son equipos manuales, entonces lo que tenemos que hacer es retirar la muestra para posteriormente analizarla en el laboratorio, entonces realmente esto no puede también estar retrasando los resultados. Aparte que no tenemos la misma cantidad de datos que podemos tener con equipos automáticos, ya que estos equipos normalmente se utilizan para darnos un dato promedio diario y con un dato promedio diario sabemos de toda la información que nos podemos estar perdiendo en el transcurso del día y más por la dinámica de la contaminación atmosférica que sabemos que depende mucho de la dinámica a nivel ciudad, de esas horas picos, de también de dónde esté ubicado las fuentes como tal. Entonces en este caso con este equipo nos perdemos gran cantidad de información y también por ser un equipo manual como requiere que la persona, el técnico retire el filtro, lo lleve al laboratorio, lo analice, puede conllevar también a errores humanos que se pueden evitar con otro tipo de equipos. Ya hablando entonces de los equipos automáticos, cada vez más la tendencia es a que se utilicen este tipo de equipos dentro de los sistemas de monitoreo por lo mismo, porque tenemos unas ventajas muy importantes y es la medición continua y lo importante que es tener una medición continua para la gestión, para la prevención y la gestión del riesgo, como lo decíamos inicialmente, porque de esta forma nos estamos dando cuenta de los eventos en tiempo real.
y podemos tomar decisiones en tiempo real cuando esté sucediendo esos incrementos de contaminantes en algún lugar en específico que queramos analizar. Requieren menos intervención humana. Esto es una ventaja importante porque desde que se realicen los mantenimientos y las calibraciones requeridas para estos equipos, los equipos trabajan muy bien, son muy estables desde que tengan condiciones seguras tanto a nivel eléctrico como temas de seguridad. Hay respuestas rápidas, el equipo constantemente nos está arrojando información, dándonos a entender cómo está la situación en el lugar de monitoreo, pero en cuanto a limitaciones, el costo inicial y de mantenimiento, porque realmente son equipos complejos con grandes cantidades de elementos electrónicos, entonces también una desventaja que nos genera esta dependencia tecnológica. Lastimosamente, estos equipos en la mayoría de ocasiones sus repuestos son costosos, debe ser siempre con la casa matriz, entonces siempre hay que evaluar todo esto relacionado con los costos porque es importante que no solo se tenga presente que es una inversión inicial que es alta, sino que el costo de mantenimiento también es amplio para que de pronto en el tiempo por estos costos no dejemos de utilizar el equipo. Acá entonces les quería mostrar cómo se ve una red de monitoreo. Como les decía, una red de monitoreo lo que quiere es analizar en un área específica cómo está la calidad del aire. Puede tener equipos automáticos como lo muestra esta estación de monitoreo. Acá vemos equipos de los diferentes contaminantes criterios, de material particulado, vemos de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido, ozono, todos equipos automatizados. Equipos que siempre van dentro de un gabinete o shelter con condiciones controladas. Eso es otro tema importante con los equipos automáticos y es que son muy sensibles a cambios bruscos de condiciones ambientales. Entonces siempre deben ser condiciones controladas. Tenemos un equipo que constantemente nos está tomando los datos y está transfiriendo los datos a la nube para poder hacer el análisis en tiempo real. Acá vemos entonces la captura de la muestra cómo se está dando, lo que denominamos los inlet, que es el punto donde se hace la captura de la muestra de aire y siempre acompañado de condiciones meteorológicas, con una estación meteorológica para entender ese valor de concentración. Lo que decíamos ahora y es importante siempre recalcar, es un dato y el dato es importante y acá nos estamos dando cuenta todo lo que tenemos que hacer para llegar a ese dato, pero es importante que no nos quedemos solo en el dato. Es difícil y es importante el dato, pero ¿para qué lo queremos analizar? Por eso es importante siempre acompañarnos de estaciones meteorológicas para que entendamos de dónde puede provenir esos valores de concentración, de qué fuentes, cómo se está comportando, para poder tomar acciones de prevención y de gestión del riesgo relacionadas con esto. Anteriormente veíamos entonces los equipos de medición, los que conocemos a nivel personal, a nivel poblacional, pero hay otras formas de cuantificar la concentración o de estimar. Una que se está utilizando mucho actualmente, que cada vez va avanzando más, es el tema de imágenes satelitales. Como por uso de sensores remotos dentro de los satélites podemos capturar datos, por ejemplo, satélites como MODIS, Sentinel, Landsat, que pueden detectar contaminantes atmosféricos. Entonces realmente por medio de la información que constantemente está capturando el satélite se pueden hacer análisis de niveles de concentración en diversos lugares del mundo. Acá por ejemplo tenemos un análisis en Sudamérica de unos niveles de concentración de aerosoles PM2,5 debido a incendios forestales que se presentaron en una época determinada. Hay una ventaja importante y que es clara con el análisis de imágenes satelitales, que es una cobertura espacial amplia, que no tenemos con los equipos antes vistos. También que son datos multitemporales, podemos tener datos de diferentes años. Y es importante que esto siempre entender que esto es un complemento a estaciones locales. No veamos como métodos diferentes, sino que cada más debemos llevar a hacer análisis complementario de las diferentes formas de que tenemos de medir y estimar. Y en cuanto a sus limitaciones, la dependencia de las condiciones de la atmósfera, para todos creo que es claro que
Las imágenes satelitales dependen mucho para poder entender una zona específica de la nubosidad de la zona, que haya baja nubosidad para poder que la señal al satélite llegue adecuadamente. La resolución espacial es variable. Acá entrar a analizar lugares muy específicos dentro de un mapa de una ciudad puede llegar a ser difícil por la misma resolución espacial que tiene el satélite. Y el tema de las calibraciones y validaciones. Siempre esta información debe utilizarse con una verificación de datos en campo, con los mismos equipos que ya vimos. Y hay algo más importante acá también, y es el tema de la capacitación técnica, porque tenemos mucha información a nivel satelital, pero es importante capacitarnos en cómo procesarla adecuadamente, que realmente requiere un nivel importante de conocimiento para poderla procesar, pero es importante que cada vez más vayamos entendiendo el cómo se hace y la importancia de utilizar esta información en nuestros estudios. Y otras formas de cuantificar y de estimar la concentración son los diferentes modelos estadísticos que hay. Modelos como los más conocidos que son AERMOT, CALPUF, pero hay otros tipos de modelos estadísticos como son los modelos de regresión de usos del suelo que nos sirven para estimar por medio de valores dados por equipos del sistema de vigilancia cómo podemos estimar en lugares donde no tenemos forma de medir la contaminación, cómo podemos estimar dependiendo de otras variables como usos del suelo, como variables meteorológicas, variables de transporte, entre otras. Entonces, estos métodos como tal son simulaciones matemáticas que predicen la distribución de contaminantes en el aire a partir de variables como las fuentes emisoras, la meteorología, las características geográficas, entre otras. Como ventajas entonces de estos modelos tenemos que está la predicción en áreas sin monitoreo, que sabemos lo costoso que puede llegar a ser el monitoreo, la instalación de estaciones de monitoreo. Entonces es importante siempre apoyarnos también de este tipo de modelos para entender en esas otras zonas cómo posiblemente se está comportando el contaminante. La flexibilidad y la escalabilidad, pues realmente con esto podemos hacer análisis zonales o incluso más regionales. Acá podemos ayudarnos para caracterizar escenarios hipotéticos de qué podría pasar con el aumento, si hay un aumento en cuanto a las fuentes, si hay un aumento de tanta concentración, cómo se podría estar comportando esa variabilidad espacial de algún contaminante en específico. Entonces digamos que nos da mucha facilidad en cuanto a hacer diversos análisis relacionados con la contaminación atmosférica. Y en cuanto a limitaciones, tenemos entonces la calidad de datos de entrada. Es importante, de eso depende de la información que le demos al modelo, la validez y digamos la precisión del resultado siempre va a depender de esa calidad de los datos. La complejidad computacional en algunos casos, dependiendo también del nivel de detalle en el que queramos hacer el modelo, la resolución espacial y el costo y personal técnico, que se requiere pues un personal capacitado para esto, para que se haga adecuadamente el procesamiento de la información. Acá llegamos a un punto importante y es conociendo todos los equipos, las formas de cuantificar y estimar la concentración de contaminantes, preguntarnos por qué es tan importante cuantificarlo, por qué es tan importante medir el contaminante y qué estamos haciendo actualmente con esta información. Entonces es importante tener presente que se requiere esta información, pero pues, que no es la finalidad en sí, sino que es importante para poder identificar esos niveles de riesgo para poblaciones vulnerables, para poder relacionar concentraciones de contaminantes con eventos de salud pública y para poder diseñar políticas efectivas de control ambiental. Entonces, claro, acá hay mucha información en cuanto a cómo se mide, ya tenemos realmente, al menos en nuestra área metropolitana, suficiente información para poder caracterizar este fenómeno, pero es importante que no perdamos de vista para qué vamos a utilizar esta información, que realmente para estas tres cosas que indicamos anteriormente. Para entender esto entonces, la finalidad del dato es importante, igual esto se va a abordar en otros módulos del diplomado,
pero pasar rápidamente por esos principales efectos de la contaminación a nivel salud. Entonces acá tenemos un esquema de las diferentes zonas, sistemas del cuerpo que pueden verse afectados por esa exposición a los contaminantes. Y acá tenemos una tabla importante. Comencemos a relacionar qué es una exposición a corto plazo, que está relacionado con una exposición a eventos, sea por minutos o sea por días, mientras que una exposición a largo plazo es una exposición de meses a años. Que algo importante, y sabemos que dependiendo también del equipo que utilicemos, la finalidad del estudio que queremos realizar, vamos a hacer un análisis de exposición a corto plazo o a largo plazo, vamos a utilizar un equipo que nos ayude para uno o la otra. Pero es importante que tengamos siempre claro esos efectos principales porque tenemos efectos a la salud, sea por la exposición a corto plazo, que son eventos relacionados con la irritación de los ojos, nariz y garganta, dificultad respiratoria, infecciones respiratorias agudas, dolor de cabeza, náuseas, fatiga e incremento en el riesgo de accidentes cerebrovasculares en personas sensibles, mientras que la exposición a largo plazo encontramos entonces eventos crónicos, enfermedades respiratorias como EPOC y cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares como hipertensión, aterosclerosis e infartos, deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas, problemas metabólicos, entre otros. Realmente la investigación actualmente ha avanzado bastante en cuanto a esos efectos en salud, pero sigue estando investigando y encontrando cada vez más diversos efectos en la salud de las personas. Entonces, esto realmente, lo digo, es importante para que entendamos cuál es la finalidad del por qué estamos midiendo, que entendamos que existen diversos métodos para poder medir, para poder cuantificar y que siempre pensemos muy bien para qué lo queremos, para qué queremos el dato y ya dependiendo de eso ya podemos diseñar muy bien el método de cuantificación del contaminante. Es importante entonces que nos vayamos de acá con esa reflexión, la importancia del dato, de todo ese proceso eh, para llegar a la información de cuál es la concentración de contaminantes en el aire, pero también que entendamos para qué lo vamos a utilizar y que hagamos uso de los datos y hagamos recopilación de los datos porque se tiene cada vez más, al menos esa es la parte en la que más hemos avanzado y es la cuantificación de la problemática, pero que entendamos que debemos ir más allá, utilicemos los datos para poder entender cada vez más estas problemáticas. Eso sería entonces todo por este módulo. Agradecerles nuevamente su atención y desearles muchos éxitos en lo restante del diplomado.